Representa la síntesis del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro intelecto y nuestras emociones, pero también es un punto donde se encuentra o se sintetiza o se reúnan todas las fuerzas de nuestra personalidad. Sería más complejo explicarlo, pero si ustedes logran dormirse con la mente firme en el entrecejo, visualizando la luz en su entrecejo, el sueño va a ser un sueño lúcido. Lúcido es que ustedes se han dado cuenta de algunos sueños en que uno sueña y sabe que está soñando y es totalmente consciente, es el soñador que sueña, ¿sí? Está soñando, está consciente, ese es un sueño lúcido. Y cuando ustedes tienen un problema en la vida, a través de esos sueños lúcidos realmente viene una fuente de inspiración, y esa fuente de inspiración es la conexión con otros territorios de la conciencia. Lo primero entonces es eso, existen otras muertes. Es posible que la muerte, la segunda muerte, dure varias semanas, pero es posible que dure años, es posible que dure siglos. Hay experiencias directas en relación con estas formas de muerte, restitución. Es decir, que aunque nos escandalizaría eso que llamamos fantasmas, muchas veces imagínense a alguien que no tiene cuerpo, ¿cómo será su estado de conciencia para concentrarse y prender una luz o prender un televisor o hacer un ruido o arrastrar una cadena para llamarte la atención y tú sales corriendo, pero está lanzando un SOS, por favor ayúdenme a liberarme, yo necesito nacer de este estado de transición que es estar atrapado en mis sentimientos o en el entierro que tengo o en el resentimiento que dejé pendiente. Si nosotros pudiéramos ayudarles a conectarse con el alma a través del POWA, que son técnicas de transferencia de la conciencia muy antiguas, realmente haríamos un gran bien. Recordemos una historia que sucedió hace algunos años aquí en Colombia, que es una historia bien especial, porque nos habla de la sabiduría de nuestros indígenas. Los indiecitos de la zona del Urabá chocuano empezaron a suicidarse, pero eso sí es bien raro, ¿no? Que niños, adolescentes, en comunidades que viven normalmente en armonía con el río, con el árbol, con la naturaleza, en otra dimensión del tiempo, se empiezan a suicidar. Llamaron a los chamanes, y los chamanes dicen, no son ellos, son las almas de los guerreros desesperados que entraron en ellos. Y ellos son los que se suicidan en ellos. Hacen un ritual amoroso en el seno de la comunidad, pero ese ritual incluye consejos sabios. A estos niños no los castiguen, no les produzcan temor, abrácenlos, sopórtenlos, porque ese amor los protege del temor, y el temor genera en tu biocampo, en tu campo electromagnético, permeabilidad para que esas entidades o esos patrones de organización de información que llamamos cuerpos emocionales se entran en ellos y literalmente los posean. No es que vamos a hablar aquí de posesiones ni de demonios, para mí eso no existe. Lo que existe son patrones de organización de conciencia o de información negativos que simplemente penetran en aquellos vehículos en los que pueden penetrar. Eso es una demostración enorme de sabiduría. Y el último ejemplo es uno de muchos que yo les quería dar, es el de un abogado en Medellín que consulta, que tiene un motivo de consulta muy raro. A uno le consultan cosas muy raras. Llega a la consulta y dice, doctor, yo vengo porque es que yo no soy yo. Ustedes se imaginan semejante cosa. Sí, yo no soy yo. Pero ¿quién eres tú? Y dice, no, yo soy totalmente distinto, este no es mi programa, este no es mi chip, esta no es mi memoria, yo tengo sentimientos que no tenía, yo tengo a veces impulsos suicidas que a mí mismo me producen miedo, yo tengo depresiones que no tenía, yo tengo aún deseos desde el punto de vista físico de comidas que antes no me gustaban. Dice, yo soy como una mujer en embarazo llena de antojos, decía eso. Entonces yo le pregunto, ¿y eso desde cuándo? Y me dice, desde que se murió mi padre. Y le hago la pregunta, ¿y cómo fue la muerte de tu padre? Él empieza a llorar, porque es que su padre no se acababa de morir. A veces es que no los hemos dejado morir.
no los hemos dejado ir, o ellos no se querían ir. Entonces la muerte del padre, él me hace así, mira, a él le dio un infarto y él ha sido el soporte de mi vida, era el motivo de vivir para mí, era todo mi piso afectivo, era mi héroe, mi personaje favorito, mi todo era mi padre. Le da el infarto, yo estoy en casa con él no estaba enfermo, fue una cosa muy súbita. Entonces él se empieza a ahogar y me dice entre los estertores de la muerte, hijo, por favor, no me dejes ir. Y yo le gritaba y le imploraba, por favor, padre, no me dejes solo. Efectivamente, no lo dejó solo. Él se fue físicamente, pero su campo de conciencia emocional, ¿dónde estaba? Estaba allí en su plexo solar. Cuando hacemos esto, que es un procedimiento científico, es energético, no es un procedimiento religioso, es favorecer el que él se desprenda, el que pueda ascender al alma y en que el hijo, renuncie a su padre, liberándolo, quedándose con lo mejor de su recuerdo, pero permitiéndole el viaje. Años de sufrimiento terminaron en una sola sesión. Yo les voy a contar una experiencia que nos da ya una idea de hasta dónde pueden llegar estas cosas. Estaba en España, en la ciudad de Córdoba, y alguna de las asistentes a un seminario me dice, nosotros tenemos una casa muy bonita cerca de la gran mezquita, pero es muy raro, esa casa que es preciosa y que debería ser solicitada por todos porque comercialmente es muy valiosa, todos los negocios se dañan, nadie la quiere comprar. Los obreros que van allá a trabajar, porque es una especie de casa museo, los obreros que van allá a trabajar salen corriendo, duran 2, 3 días, pero dicen que esta casa sueltan los baños, prenden las luces, tiran las puertas, y a mí que esos temas me interesan un poquito. Entonces le dije, ¿por qué no me muestras tu casa? Y ahí van siendo como las 6 de la tarde, invierno, más tétricos. Yo entré a la casa así armado de valor y sé que está Superman. Esta no es conmigo, yo voy a decirle a ver qué es lo que quiere a ese zángano que hay ahí. Bueno, el caso es que yo entré y fui sintiendo un escalofrío. Pero real porque eso es real. Es tu sistema nervioso vegetativo, tus músculos piloerectores, tu piel detecta, así como los perros. Ustedes ven de pronto en una casa vacía que un perro se pone furioso y empieza a ladrarle a X cosa y realmente ellos perciben algo que nosotros no percibimos con los sentidos. Pero hay un sentido muy primitivo que es ese sentido neurovegetativo cuando a ti se te pone la piel de gallina, que llamamos, ¿no? Cuando tienes temor o cuando sientes que alguien te mira y volteas así con mallita y efectivamente te están mirando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que en ti capta ese tipo de energías? Ese estado primitivo como un radar que es nuestro sistema neurovegetativo. Bueno, yo obviamente me hice fuerte, traté de mover las manos así que no me temblaran, que no se me notara mucho porque me daba pena de la señora que iba allí. Empecé a subir las escalas con una debilidad, como esas adolescentes que tienen maripositas por aquí, por los dedos, maripositas, sí. Cuando llegué arriba estaba al borde del colapso, yo con taquicardia, yo no sé qué me pasaba. Y entonces miré a esta señora, entramos a un cuarto y yo por fin vi una de esas ventanas grandes que además tienen una cosita donde uno se puede sentar. Entonces cuando vi eso fue la salvación. Y le dije a la señora, entre comillas, armado de valor, déjame solo, que necesito estar solo aquí. Obviamente era para que no viera que me iba a caer. Yo me senté allí en medio del pánico total. Porque eso, a pesar de todas estas cosas y los cuentos, eso da miedo, eso da pánico. ¿Sí? De allí en medio del pánico total. Y de pronto me atreví a los ojos y veo delante de mí, como si los estuviera viendo a ustedes, un ser humano, un monje, vestido de blanco, con la barriga sucia, con un ramillete de llaves aquí, mofletudo, medio bueno. Es decir, una visión tan vívida ahí. Y ahí sí que yo creí que me iba a morir. Pero viene una cosa bien especial, más allá del temor, porque
que tuve que atravesar el temor, no tenía más remedio.